El caso abrió una gran polémica, pero también generó un montón de preguntas, sobre todo respecto a la legítima defensa. Algunas de esas preguntas vamos a intentar hacérselas al doctor Néstor Oroño, abogado penalista, que de esto sabe bastante. Doctor, gracias por atendernos. Una imputación que nos sonó, a quienes no conocemos mucho de leyes, nos sonó bastante dura. Doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego. ¿La imputación está bien? ¿Debe ser así? Buenas noches. Bueno, mire, por supuesto el derecho no es ciencia exacta, sino que la valoración juega un papel muy importante en este y en todos los casos. No hay fórmula matemática, sino que el operador del derecho, en este caso el fiscal y en su momento la defensa y el juez, hacen las valoraciones desde la perspectiva propia de cada uno. Por lo que aprecio del relato de mi querido y distinguido colega, doctor Díaz Duarte, parecería que se dan los requisitos propios de la legítima defensa conforme lo establece el artículo 34, inciso 6 del Código Penal, que sintéticamente son, en primer lugar, está en presencia de una agresión ilegítima, es decir, que la persona que se defiende esté soportando una agresión que el derecho no le impone como deber soportarla. En segundo lugar, que el sujeto que se defiende no haya generado esta situación de agresión. Y en tercer lugar, que se defienda de modo racional, utilizando los medios de esa manera para impedirla o repelerla. Acá parecería, de acuerdo al relato que hace el doctor Díaz Duarte, de que evidentemente había una situación de riesgo para la vida de el joven policía y remisero a la vez, que hizo que desarrollara esta acción defensiva a los fines de preservar un bien jurídico tan importante como es su vida o en todo caso su integridad física. Oroño, ¿y ahora cómo se determina esto más allá del relato que hizo Rolón en la imputación que se realizó esta mañana? ¿Cómo se determina cuáles son los elementos que van a servir como prueba para corroborar este argumento que hizo la defensa, por ejemplo? Mire, yo por respeto no puedo hablar del contenido de la causa en particular, sí de cuestiones generales. Hay un colega interviniendo y por supuesto yo no la conozco, pero sí puedo hablar de cuestiones generales. En materia penal, esto es importante que se sepa, rige el principio de libertad probatoria, es decir, todas las pruebas son admisibles en el marco de un proceso penal, excepto aquellas que estén expresamente prohibidas o que provengan de una actividad ilícita. Hay pruebas prohibidas, sí, por ejemplo, nadie podría violar el secreto profesional sin justa causa, por lo tanto sería una prueba que no estaría permitida. La prohibición que imponen los códigos respecto de parientes de determinado grado que no puedan atestiguar uno en contra del otro, o las pruebas provenientes de una actividad ilícita por una cuestión lógica del Estado. Ni los operadores de la justicia se pueden aprovechar de una prueba ilícita para hacerla valer en el proceso penal, en un proceso judicial. Por lo tanto, el principio es que se puede utilizar cualquier prueba. Actualmente se llaman evidencias, sino que las pruebas se van a producir o quedan reservadas para la segunda etapa del proceso, que es el juicio. Es decir, de acuerdo a la estrategia de la Fiscalía y a la estrategia de la defensa, hay amplia libertad para munirse, para valerse de las evidencias comúnmente llamadas pruebas y presentarla ante el tribunal para que el tribunal valore y en base a las proposiciones y a la apoyatura probatoria de las proposiciones de cada una de las partes, dicte la resolución. Doctor, sin meternos específicamente en la causa, pero le cambio por ahí la pregunta. A ver, como ahora el único testigo es él, la única versión es él, donde él puede decir que me amenazaron con cortarme con 2 navajas, la justicia puede creerle o no. Hay una línea muy delgada entre la legítima defensa y el exceso de legítima defensa que es penalmente punible. ¿Usted cree que en este caso en particular, donde no hay testigos, salvo él, se puede llegar a un caso de exceso de legítima defensa? O sea, que podría quedar preso, digamos. Primera cuestión, yo no creo que en lo que es el panorama convictivo esté solamente la versión del imputado, sino que quizás haya otros elementos
que pudieran haber sido recogidos en la escena del hecho. Por ejemplo, si los atacantes portaban armas o no, si efectuaron disparos, estarían los casquillos. Esas son evidencias importantes. Bueno, todas las pericias técnicas, el ángulo de disparo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, difícilmente creería que el único elemento que va a tener después para ponderar va a ser la palabra de el imputado. La otra cuestión que usted apuntaba, existe justamente una alternativa cuando se rompe ese baremo de racionalidad. No es proporcionalidad, quiero remarcar esto, sino racionalidad en la utilización del medio para defender o repeler la agresión, es decir, que se ha ido más allá de lo que era necesario a esos fines. El legislador da una solución intermedia en el artículo 35 del Código Penal, que es el exceso en una causa de justificación que, como bien lo remarcaba, usted tiene pena, una pena atenuada. En el caso del homicidio, la escala penal se correspondería con la del homicidio culposo y no la del homicidio doloso, que en este caso también, por lo que corresponde, se le ha aplicado el agravante de la utilización de arma de fuego conforme lo establece el artículo 41 bis. No solo creo que va a entrar en consideración la legítima defensa, sino también el cumplimiento del deber, porque el agente policial, como bien remarcaba el doctor Ríos Duarte, tiene la posibilidad de portar el arma o no, pero lo que sí tiene el deber, conforme a la normativa de la Ley Orgánica del Personal Policial, la antigua Ley 7.395, luego reformada por la 12.521, el deber de actuación en todo momento y circunstancia a los fines de preservar la vida, la propiedad, la integridad física y otros derechos de las personas que se vean amenazados por vías de hecho. Esto se le impone como un deber la normativa policial. Entonces, en el ámbito de la justificación quizás no solo se pueda esgrimir la legítima defensa, sino el cumplimiento del deber. ¿Recuerdan el caso Chocobar? Creo que todos lo tenemos presente. Chocobar fue imputado por homicidio en exceso de el cumplimiento de un deber, porque también Chocobar venía de Franco, si mal no recuerdo, con su arma reglamentaria, presencia un delito y actúa conforme le impone la normativa orgánica del personal policial, pero aparentemente, de acuerdo a las valoraciones que se hicieron, fue más allá de lo que era necesario para impedir o repeler la agresión. Claro, por supuesto que todo va a depender de la marcha de las pruebas, pero a priori, ¿es significativo el hecho de que todo se haya dado adentro del vehículo de Rolón? No, mire, esto justamente un colega suyo hoy me hacía esta pregunta. No, la legítima defensa o el cumplimiento de un deber no se circunscriben a un ámbito espacial determinado o limitado. Sí, en el caso de la legítima defensa hay ámbitos espaciales que tienen un tratamiento privilegiado. Las situaciones de legítima defensa privilegiada, por ejemplo, cuando una persona encuentra a un extraño en su domicilio y este ofrece resistencia, se da una situación de legítima defensa privilegiada que habilita el ejercicio de cualquier tipo de acción. O cuando en horas de la noche un extraño, pretende escalar los muros, cercos de una propiedad y es repelido, también un caso de legítima defensa privilegiada. Pero la legítima defensa común no está circunscrita ni a horarios ni a ámbitos espaciales determinados. Temporalmente está circunscrita a la duración de la agresión. Esto es una cuestión importante también, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿hasta cuándo se puede defender legítimamente una persona? Se puede defender en tanto persista la agresión. Cuando la agresión ha cesado, también cesó ese permiso que nos da el Estado de defendernos por nosotros mismos. Doctor, le hago la última pregunta. El sábado es la audiencia de prisión preventiva y el delito que se le imputa es grave. Cuando se dan este tipo de casos, ¿el juez qué pone en la balanza, digamos? ¿La pena o la acusación, que es muy grave, o, como en este caso, una persona que no tiene antecedentes, que, digamos, estaba trabajando, que en principio tiene las cosas en regla? ¿Usted qué cree que puede pasar en la prisión preventiva? Porque hay una diferencia muy grande entre atravesar el proceso en prisión o en libertad, ¿no? A los fines de la regla en los procesos penales modernos es el estado de libertad
del imputado. Excepcionalmente se puede imponer prisión preventiva y para eso se evalúan 3 parámetros. Primero, la posibilidad de responsabilidad penal del imputado, sea en calidad de autor o partícipe, respecto del hecho que se le imputa. Aquí el juez hace una indagación sobre el fondo de la cuestión. Evalúa los elementos que puedan vincular seriamente al sujeto con el delito que se le imputa. En segundo lugar, la entidad de la pena que le puede corresponder en abstracto. Es decir, si es una pena que implicaría un delito, cuya pena implicaría cumplimiento efectivo, va a ser evaluado de una forma por el juez, mientras que si es una pena menor que pudiese implicar una condena a ejecución condicional, va a ser evaluado de otra manera, por supuesto, más favorable al imputado. Y el tercer elemento que va a evaluar es la peligrosidad procesal, dada por la posibilidad de fuga del sujeto o el entorpecimiento de la investigación con el imputado en libertad. ¿Usted qué cree que puede pasar? Parámetros. Bueno, ¿usted qué cree que puede pasar el sábado? Le pido que, digamos... No, mire, yo realmente, perdóneme, le pido que me dispensen. No hay problema. Tengo un gran aprecio por el doctor Díaz Duarte, sé de su capacidad y realmente es un amigo y quiero ser muy respetuoso. Muy bien, pero sí lo que me atrevo a decir es que va a ser un caso difícil de resolver, pero bueno, los jueces tienen que realizar comprobaciones, valoraciones, y eso es en esencia la actividad judicial. Siempre se caracteriza por la valoración que se hace para aplicar la ley, que a veces coincide con la pretensión que tenemos desde una determinada posición o perspectiva, a veces no, pero también existen los recursos para pedir la revisión o eventualmente la enmienda de errores que pudiera haber en las decisiones judiciales, que como cualquier decisión humana, son falibles, como son falibles también nuestros criterios como abogados defensores o quienes ejercitan la función de fiscal. Néstor Oroño, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que nos ha ayudado a aclarar algunas dudas que tenemos nosotros que no sabemos tanto de la parte penal. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches.